Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a iniciar con un nuevo tema de, del estudio del libro de los Romanos, que nos va a abarcar del capítulo 6 de los versículos 14 al 23. Y dice de la siguiente manera: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis, dice la palabra de Dios, a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este tema es un tema eh, muy interesante y muy fundamental en el cristianismo, en el caminar cristiano como tal. Y lo primero que debemos de entender es cuán devastador es el pecado. El poder que tiene el pecado es el poder, yo creo, sobre la tierra más devastador, más debilitante, más degenerativo, más destructivo, más corrosivo que haya entrado jamás a la raza humana, más que cualquier otro virus, más que cualquier otra enfermedad como tal. El pecado es el poder más grande que afecta a la humanidad. De hecho, su maldad corrompió, fue tan grande o es tan grande el poder del pecado que tenemos que tener en cuenta que la maldad corrompió incluso toda la creación. Dice en Romanos 8:22 más adelante, dice que la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora por el pecado que entró a través eh, de la desobediencia de Adán y de Eva. La palabra de Dios caracteriza al pecado y sus efectos de muchas maneras. Eh, Habla del pecado como algo que envilece y que contamina el alma. Eh, y es para el alma humana. Algunos lo comparan como lo que es la corrosión para el metal precioso, lo que es las emanaciones de humo tóxico que cubren en ocasiones los cielos de las ciudades, por ejemplo. Y vamos a ver algunos ejemplos en la escritura, si me acompaña para ver estos ejemplos en la palabra de Dios. Y vamos a ver el primero. Son títulos, son títulos que el Señor a través de su palabra llama al pecado. Y el primero de ellos lo podemos encontrar en Isaías capítulo número 30. Si me acompaña, por favor, a Isaías capítulo número 30. Y vamos a leer el versículo 22. Isaías capítulo número 30, versículo 22. Dice mmm, la palabra de Dios, Isaías 30, 22. Entonces, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Aquí está una de las formas en que la palabra de Dios se refiere al pecado como trapo asqueroso. Y hay una comparación antes en Deuteronomio 32, si me acompaña. Deuteronomio 32, voy a leer el versículo 33. Son dos comparativas que hace la escritura acerca del pecado. Dice: veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. Estas dos características están hablando del pecado. Eh, inclusive es tan devastador el alcance y el poder del pecado que aún las obras más justas, las obras más buenas, en Isaías 64:6, si me acompaña,
el Señor las caracteriza de una manera... es la manera real de las cosas, porque estamos, mencionábamos, bajo esta maldad, bajo este pecado en nuestros cuerpos mortales, que es imposible, inclusive haciendo las mejores obras que pudiésemos hacer en nuestras propias fuerzas. El Señor dice, si bien en 64:6 de Isaías, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, fíjese, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, la palabra la palabra trapo de inmundicia se refiere a los paños menstruales, lo que hoy es equivalente a las a todas estas toallas femeninas que utilizan. Entonces, donde se junta todo lo que no es útil al cuerpo, todo lo que desecha el cuerpo de la mujer en el tiempo de la menstruación. Eso es para el Señor nuestras mejores obras como tal. Pablo hace referencia al pecado de una manera diferente en 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hace referencia al pecado como contaminación de carne y de espíritu, si se da cuenta. Y a Tito, cuando le escribe a Tito, en Tito capítulo 1 versículo 15, si me acompaña, cuando le escribe a Tito, le menciona eh, características de los pecadores. ¿Sí? Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia, dice, están corrompidas. Habla Pablo en términos de corrupción como tal. Entonces, estas son algunas de las muchas características que tenemos en la Escritura que hablan acerca del pecado y de los efectos del pecado. Ahora, el pecado, otra de las características es que es rebelde, es, es, eh, es, es ignorante desde el punto de vista que el pecado ignora y pisotea, no nada más ignora, sino que pisotea la palabra de Dios. Alguien llamó al pecado el asesino pretendido de Dios. Y asesino pretendido porque dice que si el pecado le fuera posible, incluso le gustaría destruir a Dios y a su justicia. Otra característica es que el pecado es ingrato. El pecado siempre se niega a reconocer a Dios como la fuente de toda buena dádiva, como dice la Escritura. Y por ende el pecador se sacia de las sí se sacia de las generosas provisiones de Dios que están a su alrededor, todo lo que Él da, pero nunca el pecador da crédito, mucho menos da gracias, obviamente, a Dios por esas cosas, por esas bendiciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecador? Toma las bendiciones, las utiliza para servirse a sí mismo y las utiliza para servir al pecado, por ende, las utiliza para servir a Satanás. Entonces, todo pecador se puede hacer una comparativa con Absalón. Absalón fue aquel hijo indisciplinado de David, quien sí besó a su padre, lo honraba aparentemente, lo quería, lo amaba, pero a la misma vez estaba maquinando planes para usurpar el trono del rey David. Entonces usted le puede leer esta historia en 2 de Samuel 14 y 15, ¿sí? Capítulos 14 y 15. Entonces el pecado eh, es, además de otras cosas, es incurable. Cuando hablamos del pecado estamos hablando de la única enfermedad del ser humano que realmente es incurable. Sabemos que han habido casos de cáncer que de pronto sí logran remisión, inclusive de SIDA, que hay milagros, pero cuando hablamos del pecado estamos hablando de algo incurable. Es algo incurable frente a los esfuerzos y la capacidad del hombre mismo. Porque aun si el hombre quisiera deshacerse del pecado, no tiene la capacidad de hacerlo. ¿Sí?
En Jeremías 13:23 hay una comparativa muy, muy buena que se puede utilizar si me acompaña. Jeremías capítulo 13, 23. Dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Es imposible. Es imposible que un ser humano cambie su tono de piel. Me pueden decir, bueno, ahí está Michael Jackson. Sí, pero no fue algo eh, hecho por él mismo como tal. Hubo intervenciones, hubo químicos, hubo cosas que inclusive afectaron su salud. Entonces es imposible mudar la piel. Es imposible que el leopardo se quite sus manchas. Es imposible que el ser humano haga realmente el bien por el pecado que hay en ellos. John Flavel es un autor puritano. Comentó acerca del efecto condenatorio del pecado al escribir que si las lágrimas penitentes de un pecador fueran tan innumerables como las gotas de agua que han descendido de la tierra desde la creación, no podrían lavar ni un solo pecado. Es así de grande, es así de poderoso, porque es poderoso el pecado. Además, el pecado es opresivo. Es opresivo y siempre se ha cernido y se cernirá y hasta que sea destruido por completo y se cierne sobre todo al ser humano caído, como las tinieblas se ciernen, se ponen sobre la noche. El pecado domina la mente, sí. Romanos 1:21, miren, vamos para allá. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en ¿dónde? En sus razonamientos, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces el pecado domina la mente, también domina los afectos. ¿Sí? Juan capítulo 3, si me acompaña el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 19, 20 y 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, se ama, dice, más las tinieblas que la luz. Entonces domina la mente, en Romanos 1:21, domina los afectos y también domina la voluntad del ser humano. Jeremías 44, si me acompaña. Jeremías 44, 15, 16 y 17. Este pasaje nos dice que el pecado domina la voluntad del ser humano. 15, 16 y 17 dice entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Entonces aquí está cómo también el pecado llega tarde o temprano a dominar la voluntad del ser humano. El pecado trae también control satánico, y esto ya a algunas personas no les gusta que se hablen de estos temas cuando se menciona Satanás. No les gusta ya entrar en estas áreas, pero es la realidad. Y les voy a decir por qué. Porque contribuye, cuando nosotros pecamos, contribuimos los fines de Satanás. En Efesios capítulo 2, versículo 2, lo reconoce a Satanás o le da un título como el príncipe de la potestad del aire. Entonces, cuando el pecador que no ha sido redimido peca,
está manifestando las obras de su padre. ¿Quién es el padre del pecador? En Juan 8:44 dice que el diablo es el padre del que peca. Entonces, cuando el pecador no redimido peca, está mostrando que es un hijo espiritual de Satanás. ¿Y qué significa esto? Que Satanás empieza a ganar control sobre la persona, sobre la familia, sobre las masas, sobre la sociedad, y es así como se va ampliando el poderío del reino de la potestad, del príncipe de la potestad del aire. El pecado siempre va a traer promesas de satisfacción, pero en lugar de satisfacción sabemos que en última instancia trae miseria. Trae frustración, trae desesperanza, trae ansiedad. Y hay un lamento de Job. Job capítulo 5, versículo 7, si me acompaña. Job capítulo 5, versículo 7. Dice, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Gran parte de esta aflicción es a causa del pecado. Si no existía el pecado, no todo era bueno en gran manera, dice al principio, antes de que Adán y Eva desobedecieran. Entonces, de esta manera, el ser humano vive la aflicción. Y sabemos, antes de continuar, sabemos que Job era un hombre justo. Y él declaró esto: el ser humano nace para la aflicción. ¿Por qué? Por causa del pecado. Sí, hay promesas de satisfacción, de libertad, incluso, que lo vamos a ver más adelante, pero no trae eso el pecado. Y es tan grande, ha sido tan grande el poder del pecado, como mencionábamos, que incluso la creación fue sujetada a vanidad por causa del pecado. Usted lo puede leer en Romanos 8:20. Ahora, ¿qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que el pecado condena el alma. Condena el alma que no ha sido redimida y la manda al infierno. Cuando Juan tiene su visión en la isla de Patmos, mire, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, porque da una descripción gráfica de lo que sucede con aquellos que no han sido redimidos. Apocalipsis 20, 12, 13, 14 y 15. Dice: a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Dice que vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, en el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se vio inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Con la única excepción de Jesucristo, todo ser humano que ha nacido en este mundo ha nacido con una naturaleza pecadora. El hombre natural, el ser humano carnal, es un ser humano no redimido y indefectiblemente está bajo la tiranía del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado controla sus pensamientos, que el pecado controla sus palabras, que el pecado controla su voluntad y por ende sus acciones. Y entonces, ante el control total de la existencia de esa persona, por eso Jesús dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si una persona es controlada por alguien, esa persona es esclava de esa, o por algo, en este caso, esa persona es esclava de ese alguien o de ese algo. Entonces, como toda persona no salva es incapaz de hacer algo que no sea pecado, entonces toda persona que no ha sido salva es un esclavo del pecado. Es un poquito así, así es simple el razonamiento que Pablo va a utilizar en estos versículos que vamos a analizar. Pablo
nos señala en este pasaje que el hombre natural, el ser humano, es un esclavo voluntario del pecado. El ser humano prueba que esto es verdad todos los días de sus vidas cuando rechazan la luz de Dios que viene a sus vidas a través inclusive de la creación misma, a través de la lluvia, a través de las bendiciones, la fuerza, la vida, la salud, etcétera, etcétera, que cada uno disfrutamos independientemente de que si seamos creyentes o no creyentes. Y aunque las personas no redimidas quieren con frecuencia escapar, librarse de alguna forma de las consecuencias desagradables y bastante destructivas de sus pecados, esas personas no están dispuestas a renunciar a esos mismos pecados que les traen placer momentáneo, pero que está afectando sus vidas de manera constante. De manera continua se ha señalado que algunos esclavos negros luchaban de buena voluntad al lado de sus amos durante la guerra civil en los Estados Unidos, que sabemos que fue donde se dio más lo de la esclavitud a los negros. Y de forma similar, el pecador que se opone y que rechaza a aquel que puede libertarlos de ese yugo y que ofrece salvarlos, esos esclavos combaten con todas sus fuerzas, combaten con todo su poderío contra aquel que puede emanciparlos del pecado. Pablo, al inicio de la carta en Romanos capítulo número 1, nos enseña la primera sección teológica que hay en la carta a los romanos. Está en Romanos 1, 18, 19 y 20. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí está, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, si no hay excusa, si pueden ser entendidas la existencia de Dios, la existencia de un creador, y la existencia no nada más de un Dios y de un creador, sino de un Salvador, y el ser humano rechaza eso, detiene con injusticia esa verdad, entonces el pecado se vuelve un mal irresistible. El pecado es una realidad terrible, devastadora de vidas, condenadora de almas, que reside y que crece en el corazón de todo ser humano que no ha sido redimido, como un cáncer incurable. Y aun cuando el ser humano trata de escapar de eso, por sus propios medios no lo puede hacer. Y cuando tratan de escapar de la culpabilidad, tampoco pueden hacerlo. Y cuando tratan de escapar de la ansiedad, tampoco pueden hacerlo. Y cuando tratan de escapar a la libertad de ese pecado, de ese vicio, tampoco pueden hacerlo. Ese es el regalo que ofrece Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Esa libertad de la ansiedad, de la culpabilidad, de aquella opresión que se siente cuando se vive bajo el dominio del pecado. Es en ese regalo grandioso e insuperable de la redención del pecado que el apóstol Pablo se enfoca ahora, controlado por el Espíritu Santo. Pablo entonces prosigue con el discurso sobre la santificación. Y lo primero que hace es que nos llama la atención para que recordemos nuestra nueva servidumbre a la justicia que hemos adquirido a través de creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la lección primordial de estos versículos de Romanos 6, del 15 al 23, es que los creyentes en Cristo Jesús deben vivir en sujeción total a Cristo, y nuestra justicia debe ser su justicia
Y no debemos retroceder y caer en nuestros pecados pasados, porque esos pecados ya no tienen derecho sobre nosotros. Esos pecados ya están abrogados por Cristo cuando nosotros decidimos depositar nuestra confianza en Él. Entonces, como hemos muerto en Cristo al pecado y hemos sido resucitados con Cristo para la justicia, ya no estamos bajo el dominio del pecado. Estamos bajo el señorío de la justicia, bajo el señorío de Cristo. Entonces, tenemos somos una nueva creación y tenemos una nueva relación con Dios, pero también somos una nueva creación y tenemos una nueva relación con el pecado. Nuestra nueva relación con Dios es para justicia, nuestra nueva relación con el pecado es para no vivir más bajo la servidumbre del pecado. Por primera vez en la vida del ser humano, el creyente está en capacidad de no vivir en pecado y por primera vez también está en capacidad de vivir en justicia. El desarrollo que hace Pablo aquí es un poco parecido a los primeros 10 versículos. Y vamos a verlo, porque lo primero que presenta el apóstol Pablo es el antagonismo. Veíamos las semanas anteriores, hace un par de semanas, dos o tres semanas, o no sé si fue la semana pasada, ya no recuerdo muy bien, pero veíamos que el antagonista siempre es el que se opone a algo. Entonces Pablo sabemos que siempre acostumbraba a adelantarse, ¿no?, ante a esas, pues sí, posibles oposiciones que pudieran darse. Y Pablo utiliza una pequeña pregunta que da paso, es una pregunta introductoria que da paso a lo que pudiesen decir, a lo que pudiesen decir aquellos antagonistas que indudablemente se iban a levantar por lo que Pablo acababa de enseñar. Y esta pregunta es, ¿qué pues? Es una pregunta introductoria, dijimos, que anticipa las conclusiones que iban a ser falsas de los antagonistas y que iban a derivar de su última declaración, cuando dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Para ellos, para los antagonistas, para los que iban a estar en contra, la idea de no estar más bajo la ley, sino bajo la gracia, era igual a quedar libre de toda restricción moral. Era igual a libertinaje. Es decir, el argumento que había tenido Pablo en otras ocasiones al enseñar esto era, si ya no es necesario que yo obedezca la ley y si la gracia de Dios cubre todos los pecados, pues 1 más 1 es 2. Entonces el creyente ya como creyente soy libre, perfectamente libre de hacer lo que a mí me place hacer. Por otro lado, estaban los legalistas judíos, que ellos creían que la obediencia a la ley de Dios era el único medio, era el único camino. Creen que es el único medio y camino para obtener la salvación. Para ellos, Pablo estaba exaltando una justicia de labios para afuera, porque en realidad estaba dando licencia para pecar al ser humano. Entonces, esta era las acusaciones que se hacían tanto de una parte de los gentiles como de los judíos ante este tipo de declaraciones que hacía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente. Entonces acusaban a Pablo de condenar la ilegalidad y, y la contumacia en el nombre de la gracia, ¿sí? En el nombre de la gracia de Dios. Pues algo completamente que no era real. La realidad de la declaración que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, se debe de entender desde el punto de vista que la doctrina de la gracia siempre ha sido eh, y siempre va a ser objeto de estas dos falsas acusaciones, pero que es un malentendido, es un malentendimiento de esta declaración. Tanto el libertinaje como el legalismo judío es un malentendimiento de la declaración de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
Pablo da una respuesta desde una perspectiva distinta, creo yo, y enseña que la doctrina de la salvación por la gracia de Dios, que obra únicamente a través de la fe del hombre y aparte de cualquier otra obra, es lo más alejado de una licencia para pecar. Y es lo más alejado de un libertinaje. Y es lo más alejado de un legalismo que obliga a poner cargas que no se pueden cargar. De hacer cosas que no se pueden hacer. Y la respuesta que el apóstol da a estas preguntas es: en ninguna manera. La misma negación energética que utiliza en los versículos anteriores, enfática, en el versículo 2 específicamente, es una respuesta que no da lugar a ambigüedades. La idea literal es no, no y 1000 veces no. Nunca, jamás, posible, imposible, imposible. La mera sugerencia de que la gracia de Dios sea una licencia para pecar se contradice a la misma idea de la gracia de Dios. Es una absurdidad ilógica, tanto moral como espiritual. Es algo que no tiene lógica. El propósito mismo de la gracia de Dios es libertad al hombre del pecado. ¿Cómo va a dar licencia para pecar? Es algo impensable. ¿Cómo puede concebirse que la gracia justifique del pecado y que a la vez dé licencia para cometer pecado, para continuar pecando? Amados, la gracia no solamente justifica, la gracia transforma la vida de las personas. Y una vida que no da evidencia de una transformación moral y espiritual no está dando evidencia de una salvación real. Es así de sencillo. Por eso la respuesta es simple. En ninguna manera. No, nunca, jamás, imposible. No y 1000 veces no, imposible. Y de ahí podemos pasar al versículo 16, que en el versículo 16 encontramos el axioma. Dice el versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? El axioma, vamos a iniciar viendo que es un axioma. Axioma es una verdad general evidente que no necesita ser probada. El cielo es azul, las nubes son blancas, las hojas de los árboles son verdes. Una verdad general, evidente, no necesita aprobación, porque todos lo vemos, porque así es como tal. E inicia el axioma con una pregunta: ¿no sabéis? Esta pregunta obviamente es una pregunta claramente retórica, es decir, está implicando que los lectores saben de lo que está hablando, que los lectores van a reconocer de inmediato la verdad de lo que va a preguntar. ¿Sí? Es decir, Pablo está diciendo: ¿qué podría ser más obvio que el hecho de que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de a quien obedecen? Es obvio. La palabra que utiliza para sometéis es una decisión voluntaria de obediencia a un amo. Y esto hace todavía más obvio el punto que Pablo quiere establecer. ¿Por qué? Porque por definición todos los esclavos, en particular aquellos que eran esclavos por voluntad propia, todos los esclavos estaban forzados a una obediencia total. Es decir, estaban forzados a obedecer a aquel, a quien obedecen. Y una persona que no está obligada de esta manera quiere decir que no es esclavo. Y el apóstol Pablo explica el axioma al estilo de vida de los creyentes, al tema de la vida santificada específicamente, acerca de la cual ha estado enseñando desde
versículo número 1 de este capítulo. En relación a la voluntad de Dios, debemos entender que una persona salva tiene dos opciones. Bien sea por el pecado, se puede decidir por el pecado, que equivale a desobedecer a Dios, o sea, ir en contra de lo que Dios quiere, o tenemos la otra opción, que es la obediencia a Él. El patrón general de la vida de una persona, cómo se comporta, sus actitudes, etcétera, etcétera, es una prueba de quién es su amo y quién es su Señor. Si la vida de esa persona se caracteriza por el pecado, que el pecado ya lo entendemos como que es lo opuesto a la voluntad de Dios, entonces esa persona es un esclavo del pecado. Por otro lado, si la vida de esa persona se caracteriza por la obediencia, lo que refleja la obediencia es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces esa persona es un siervo de Dios. Es así de sencillo. Es una lógica muy, 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 muy simple. Pero ¿cuáles son los resultados de una esclavitud y de otra? El resultado final de la primera esclavitud es muerte, tanto física como espiritual, mientras que el resultado de la segunda esclavitud es la justicia. Y aquí se debe entender, amados, que la justicia es la marca inevitable, a lo mejor podríamos decirlo de esta manera, de la vida eterna. La Escritura lo dice muy simple: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y por qué santidad? Porque el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Es decir, es mi voluntad que ustedes sean santos. Es así de sencillo la lógica que el Espíritu Santo utiliza en estos pasajes, ¿sí? Los creyentes, como creyentes, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10, para ver qué es lo que somos como creyentes. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra que somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él mismo, Dios, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados, una vida habitualmente injusta no puede ser una vida cristiana. No puede, no puede, no puede, no puede. Es imposible. En el capítulo 5 de Romanos, que ya lo vimos, Pablo describió la misma verdad desde la perspectiva opuesta, es decir, desde la perspectiva del amo, ya no del esclavo, sino del amo. En la vida no regenerada, es decir, la vida de Adán, el pecado y la muerte son las que reinan, mientras que en la vida redimida, que es la vida de Cristo, el que reina es la vida, el que reina es la justicia y la vida eterna. Eso sí es sencillo. Romanos 5, usted léalo desde el 12 hasta el 21 o escuche las clases anteriores. Y no hay otra alternativa, amados. No hay terreno neutral aquí. Todos los hombres o bien son dominados por el pecado, lo cual significa que se encuentran bajo el señorío de Satanás, o son dominados por la justicia, lo cual significa que están bajo el señorío de Jesucristo. Es así de sencillo. Matthew Henry observó y dijo: si queremos saber a cuál de estas dos familias pertenecemos, debemos indagar a cuál de estos dos amos rendimos nuestra obediencia. Y aunque nuestra mente natural, rebelde y hambrienta de libertad se retuerce ante este tipo de verdades, déjeme decirle que el ser humano es un esclavo sin alternativa. El ser humano, ningún ser humano es dueño de su propio destino, como enseñan. Ningún ser humano es dueño de su propia vida, ni de su propio cuerpo, ni de nada. Esta noción popular de que una persona puede dominar su propia vida y su destino y su propósito y su cuerpo es un engaño de Satanás que se ha introducido en la humanidad desde la caída.
Si usted presta atención, fue por medio de esta mentira que Adán y Eva fueron atraídos para comer de aquel árbol, del fruto de aquel árbol. Pablo lo advirtió, Pedro lo advirtió. Fíjese en 2 de Pedro 2, 18 y 19. Hace una advertencia contra los falsos maestros del primer siglo. De aquellos falsos maestros que apenas iniciaba la iglesia. No tenía ni 100 años de iniciar la iglesia y ya estaban este tipo de enseñanzas falsas. De este tipo de enseñanzas que son muy atractivas, pero que son falsas en última instancia. Fíjese, 2 de Pedro 2, 18 y 19 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, aquí está, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si reconocemos honestamente la realidad de la situación del ser humano, nos va a resultar muy obvio que los seres humanos no somos criaturas independientes. No somos y no podemos ser libres en el sentido en que el mundo define y valora esa libertad, esa supuesta libertad. Hay muchas personas que se oponen a este tipo de afirmaciones y hay muchas personas que por ende se oponen a Cristo porque tienen miedo de verse en la necesidad de renunciar a esas supuestas libertades. No, es que si me hago cristiano ya no voy a poder tener la libertad de tomar, de fumar, de salir, y esa es la libertad. Pero en realidad no es libertad. La persona no salva no es libre de hacer el bien o el mal conforme a sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque la persona no salva está atado y está esclavizado a hacer una sola cosa, que es el pecado. La única cosa que un ser humano no redimido puede hacer es pecar. Las únicas decisiones concretas que el ser humano toma cuando no es redimido es cuándo voy a pecar, cómo voy a pecar, por qué voy a pecar y en qué grado voy a pecar. Pero no puede decir hoy no voy a pecar porque es el dominio. El pecado es el dominio que controla su vida. Cuando uno viene a Cristo ya se tiene la opción. Pero es Cristo el que domina nuestra vida. Seguimos siendo esclavos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo enseñó que ningún ser humano puede ser esclavos a dos amos, esclavos, o servir a dos amos diferentes. Mateo 6:24. Si me acompaña, Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo que Pablo quiere enseñar en estos versículos que estamos analizando es más o menos lo mismo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Una persona, un ser humano, sea quien sea, no puede tener dos naturalezas diferentes y opuestas. No puede tener dos amos. No puede vivir en dos mundos espirituales diferentes y antagónicos aparte. O bien es esclavo del pecado, lo cual somos todos desde nuestro nacimiento natural, o bien es esclavo de la justicia, lo cual llega a suceder cuando hay un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo a través de Pablo no nos está hablando aquí de una obligación moral y espiritual. No es algo que tenemos que hacer. Nos está hablando de una realidad moral y espiritual. Es algo que ya es. ¿Qué quiere decir? Que no nos está diciendo que el creyente debe
admirar la justicia y desear la justicia y practicar la justicia, aunque por supuesto lo debemos de hacer. Lo que nos está enseñando aquí que el cristiano ya admira la justicia, ya desea la justicia y ya practica la justicia. No está dando una opción. El cristiano tiene que ser un esclavo de la justicia. Está diciendo, es un hecho que todo cristiano que dice ser cristiano es siervo de la justicia y no puede ser otra cosa. Juan lo dijo en su primera carta, en otras palabras. 1 Juan capítulo 3, acompáñeme. 1 Juan capítulo 3. Vamos a leer los versículos 9 y 10. 1 Juan capítulo 3, versículo 9 y 10 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ya no es ni siquiera que quiera, ya no puede pecar. Así como el no creyente, el hombre que no es redimido, no puede dejar de pecar. El hombre redimido, el hombre que ha sido salvo, los que hemos creído, ya no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos sopas nomás. No hay terreno neutro. No hay línea en medio. No, es una u otra. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y por ende es del diablo, básicamente. Colosenses capítulo 1, acompáñeme. Versículos 21 y 22. Colosenses 1, 21 y 22. Dice, Colosenses 1, 21 y 22 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nuestro Señor Jesucristo os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. En otras palabras, para el cristiano la vida de injusticia, de alienación, de enemistad hacia Dios, ya pasó. La vieja manera pecaminosa de vivir ya no puede seguir siendo la característica de un cristiano verdadero. La obediencia a Dios en una vida justa es algo cierto en una persona que ha sido justificada. Y sé que en ocasiones la infidelidad temporal puede parecer que la desobediencia domina la vida de ese creyente, de ese cristiano. Pero un creyente verdadero, aunque falle, aunque caiga, aunque tenga errores, aunque cometa pecados, no puede continuar en desobediencia de manera indefinida. En algún momento recapacita, en algún momento se arrepiente, como lo hizo David, como lo hicieron todos los hombres que Dios utilizó para su servicio. Pero no continuaron de manera indefinida en el pecado. ¿Por qué? Porque era algo diametralmente opuesto a su nueva y santa naturaleza creada según Cristo Jesús. Y esa nueva naturaleza no soporta seguir viviendo bajo el dominio del pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Y luego nos saltamos al capítulo 2 versículo 4. Y luego nos saltamos al capítulo 3 versículo 9. Porque reitera esta verdad el apóstol Juan. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Y luego el 2.4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y 3.9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Entonces, esta es una verdad muy simple, muy sencilla, un axioma que puede ser reconocido a miles de kilómetros, que el que obedece, al que obedecemos, ese es nuestro amo. Y podemos obedecer a dos, o al pecado para muerte o a la obediencia para justicia. Es así de sencillo. No tiene ciencia, no tiene complicaciones, es un axioma muy claro. Y la próxima semana vamos a ver el argumento que defiende precisamente, con el favor de Dios, este axioma. Dios los bendiga, hermanos.